Bueno, vamos a iniciar esta conversación junto a dos investigadores académicos de la Universidad de Concepción, el profesor Mario Rodríguez Fernández y Pablo Fuentes Retamal. Ambos son los prologuistas, autores del estudio preliminar del libro Elegías, que hemos recientemente editado con Editorial Eleuterio. Fueron además impulsores de este proyecto, que lo elaboramos en conjunto, y ellos ya habían participado anteriormente en otra edición de Elegías, entonces fue también revivir este proyecto de revisión de esta obra póstuma de Gómez Rojas que estamos presentando. Para contextualizar un poco en torno a los trabajos del profesor Mario y Pablo, bueno, el profesor Mario Rodríguez es profesor emérito de la Universidad de Concepción, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, y entre sus publicaciones está Modernismo en Chile y en Hispanoamérica, Nicanor Parra y la poesía de lo cotidiano, Antología del cuento hispanoamericano, además de otros artículos en revistas de literatura. También Pablo Fuentes, quien nos acompaña. Él es doctor en literatura latinoamericana, profesor también de la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción, y también es autor de diversos artículos que se han publicado en revistas especializadas. Su línea de investigación es la narrativa chilena, y especialmente ha trabajado en las obras de Manuel Rojas y González Vera. Ya con esas introducciones podemos imaginar, ¿no es cierto?, de cómo llegaron a interesarse en la obra de Gómez Rojas, y cómo en estas rutas de investigación, literatura, estética y narrativa chilena apareció esta figura de José Domingo Gómez Rojas. Así que para comenzar, para darle inicio a esta conversación, me gustaría que pudiéramos conversar acerca de eso, de cómo apareció la figura de José Domingo Gómez Rojas en sus investigaciones. Si quieres, puedo partir yo con eso y nos vamos alternando la palabra con el profesor. Perfecto. Yo a Gómez Rojas, yo recién estoy comenzando en estos estudios literarios, y al poeta llegué principalmente no de una manera directa, sino que a través de su amigo Manuel Rojas, obra que yo he estudiado bastante, porque quien impulsó a Manuel Rojas y también a González Vera a escribir fue el poeta Gómez Rojas. Y Gómez Rojas fue en quien le impulsó. Manuel Rojas le cuenta cuando eran muy jóvenes que le gustaba escribir, que le interesaba este oficio, y quien lo impulsa es el poeta Gómez Rojas. Y de hecho en la narrativa de Manuel Rojas aparece camuflado en bastante, transversalmente en su obra, sobre todo en la tetralogía, aparece el poeta Coete, como lo va a nombrar, o Daniel también lo camufla de ambas formas. Entonces, de esa manera llegué yo indirectamente a través de Manuel Rojas. No sé si el profesor, ¿cómo llegó usted, profesor, a conocer a Gómez Rojas? ¿Qué recuerda de este poeta? ¿Cómo se acercó a él? Bueno, mi primer, no, bueno, yo lo conocía por que en algunas clases, en la generación de ese periodo, lo incluía, pero fundamentalmente fue porque presenté un proyecto al Fondo Nacional del Libro para una suerte de rescate de autores que habían publicado textos fundamentales, pero que ya no existían en el comercio o cuyas ediciones se habían agotado. Entonces, ahí, en este proyecto, puse a Gómez Rojas, junto con muchos otros autores, incluso latinoamericanos. Por ejemplo, publicamos ahí incluso un texto peruano, Lima la Horrible, de Sebastián Salazar Bondi, y se comprobó una edición que se compró en realidad una serie editorial, entre los cuales apareció Elegía, y lo publicamos el año 2011 por el sello editorial de la Universidad de Concepción.
Esa edición fue bastante limitada, tuvo alrededor de 250, 300 ejemplares, y ya es imposible encontrarla. Es imposible encontrarla, y eso también nos impulsó un poco a hacer esta revisión, porque nosotros intentamos buscar un ejemplar, tratar de pesquisar, incluso en la Biblioteca Pública de Concepción solo quedaba una, y en el resto no, es imposible encontrar un ejemplar de eso. Había uno en la Nacional, otro acá en la Biblioteca Pública de Concepción, y no encontramos en ningún otro lugar. Y eso también fue un poco a impulsar esto, a este rescate, en los 100 años de la conmemoración de la muerte del poeta, y mejorar el prólogo, porque lo que sí sabíamos que ese texto tenía un prólogo del profesor Mario Rodríguez, pero que se podía mejorar, se podía hacer más completo, y creo que es lo que logramos realizar en este proyecto. No solo rescatar el texto, sino a proponer un estudio muy actualizado de la figura de Gómez Rojas. Y igual es llamativo eso de que hayan publicado Elegías en 2011. ¿Recuerdan cómo fue más allá de que el tiraje haya sido limitado, cómo fue la recepción de la obra, pensando que hace 10 años Gómez Rojas, bueno, siempre ha sido una figura no tan conocida, pero de algún modo igual ahora el centenario trajo toda una serie de reediciones? Estamos hablando que la Universidad Diego Portales publicó una antología, la Universidad de Santiago, también a través de su editorial USACH, publicó también un monográfico de Gómez Rojas, y otras editoriales también, eh, más vinculadas también al mundo libertario, también hicieron sus propias ediciones. Entonces, sin duda una figura que ha ido apareciendo en la última década. Entonces, pensar también en el 2011, ¿cómo recuerdan la recepción en ese entonces allá en Concepción? Bueno, mire, aquí tenemos que entrar ya a un terreno casi comercial, que es la distribución, ¿eh? La distribución de los textos. El sello editorial en la Universidad de Concepción es muy nuevo, y su distribución, diríamos, es bastante débil, podría decir. Pero a pesar de eso, es notable que se haya agotado, ¿eh? Y a pesar de la poca publicidad que hubo frente al texto, se agotó. Lo que quiere decir entonces que hay fieles lectores todavía de, de Gómez Rojas, porque de otra manera no se explica que un libro en tan poco tiempo se haya agotado. De manera que desde ese punto de vista yo creo que fue un éxito en cuanto se agotan, ¿no es cierto?, los ejemplares que uno edita. Y el valor del libro en ese tiempo era 2.500 pesos, 3.000 pesos. Y la única manera de conseguirlo era importándolo de coleccionistas que estaban en España. Y ya lo estaban vendiendo a una enormidad, o sea, 20 veces el precio del cual de venta, o sea, 25, 30.000 pesos. Pero el precio original era muy barato, y si se estaba vendiendo por coleccionistas, porque hay interés por la edición de Gómez Rojas. Y Sí. hasta ahora tenemos eso. Era imposible de conseguir ese texto. Bueno, justo acá revisando un poco los archivos tenemos para mostrar aquí una de las ediciones. También hay otra que trae una imagen de un Cristo que bueno, remite un poco más a la elegía, y en este caso el proyecto gráfico que nosotros realizamos, que comentábamos con ustedes, fue la recuperación de esta imagen, que es más bien prometeica, no es tanto de la elegía, y igual representa ese espíritu de la época. Es una ilustración que apareció en el medio Insurrexit de la Federación de Estudiantes de Buenos Aires, que había bastante comunicación en ese tiempo entre estos grupos estudiantiles. Y eso igual lo quería un poco enlazar con lo que el ejercicio que realizan ustedes en el prólogo, que tiene que ver con esta imagen también de Gómez Rojas como paradigmática, ¿cierto? Y que quizás también tiene vinculación con lo que dice el profesor Mario acerca de por qué Gómez Rojas también sigue llamando la atención, y tiene que ver con Gómez Rojas como representante también de ciertos paradigmas sociales en el contexto de su época, y que ustedes lo señalan muy bien en su prólogo en relación a la crisis del proyecto nacional, también al modernismo, e incluso a las instituciones disciplinares, ¿cierto? Ustedes parten señalando que Gómez Rojas pasa por la cárcel y el psiquiátrico, y también eso es parte de su obra. ¿Cómo también ustedes
llegaron también a figurarse de ese modo la obra de Gómez Rojas. Bueno, creo que lo que hacemos en el estudio preliminar es conectar a Gómez Rojas con la sociedad de su tiempo a través, ¿no es cierto?, de la tesis de Michel Foucault sobre las sociedades disciplinarias, que es un tema interesantísimo, porque se había visto en general el caso del poeta como un caso individual, ¿eh? Un caso excepcional. Y no, nosotros mostramos, ¿no es cierto?, que está totalmente ligado a lo que es la sociedad disciplinaria, cuyo mentor en Chile, o creador en Chile, un poco posterior a la vida de Gómez Rojas, es Diego Portales. Diego Portales, el que instaura en Chile, ¿no es cierto?, la sociedad disciplinaria, en que el orden, la normalidad son fundamentales. Y las formas de normalizar son la cárcel, donde se llevan los subversivos, el mayor peligro para una sociedad disciplinaria, ¿no es cierto?, los locos, los criminales, etc. Y el manicomio, que son, diríamos, dos recintos emblemáticos de la sociedad disciplinaria. Y en realidad, el martirio, si podemos llamarlo así, de Gómez Rojas, es fruto de este tipo de sociedades. Y eso es lo que tratamos de demostrar. Pablo. Sí. No, nada más que agregar. Creo que lo dijo todo el profesor, sí. Perfecto. Bueno, a partir de esto también surge este otro aspecto, ¿cierto? Que cuando hablamos de Gómez Rojas está ahí muy presente, que es este vínculo entre la estética y la política. Pero que además es un vínculo que surge a partir de un concepto que además tiene una cierta cualidad performática y que sin duda también ha estado nuevamente vigente a propósito de todo el proceso social del último tiempo en Chile, que es este concepto del subversivo. Entonces, que además en este contexto de las sociedades disciplinares de las cuales es víctima Gómez Rojas, que es más que nada la necesidad de la normalización, la figuración del loco, ¿cierto? También aparece este otro concepto del subversivo, que linda, ¿cierto? Esta imagen de la locura, de lo anormal, y que en Gómez Rojas aparece como en este vínculo estético-político. Entonces, sería interesante también verlo ahí desde ese punto, cómo elaboraron también ustedes esa lectura estético-política en Gómez Rojas. Pues, lo que Sí, nos bueno, dimos... sí. Usted, profesor, dígalo usted primero, ¿sí? Bueno, partimos también, ¿no es cierto?, de algunos teóricos, los cuales aplicamos a la sociedad chilena al estudio de la sociedad chilena con las debidas modificaciones. Este es el caso de Rancière, que dice que todo hecho estético es un hecho político, ¿eh? Que es como, diríamos, una frase así que encabeza sus tesis. Y bueno, y realmente, tal como usted dice, la normalización es fundamental. Están los poetas, los locos, los vagabundos, ¿me entiendes? Son todos subversivos porque amenazan el orden establecido, fundamentalmente, y quieren transformar, ¿no es cierto?, el orden social. Y entonces la sociedad disciplinaria, diríamos, los dociliza, los hacen dóciles, viéndolo fundamentalmente al sujeto como un productor, es decir, como, diríamos, un sujeto que produce para una economía, que es naturalmente la economía capitalista. Entonces, el sujeto que no produce, ¿no es cierto?, que son los locos, los vagabundos, los poetas, entonces sufren las consecuencias. Ahora, desde ese punto de vista, Gómez Rojas es un paradigma, porque en realidad el mismo tema que se produjo en su época, con modificaciones, es la que estamos viendo hoy día. Es decir, en la crisis social en que vivimos, como que se repite la crisis del año 20, del año 30,
Es bien curioso eso, casi con parámetros muy semejantes. De manera que desde ese punto de vista, Gómez Rojas es, diríamos, como una suerte de símbolo de la figura del poeta, la figura del poeta, ¿no es cierto?, frente a una sociedad disciplinaria, frente a una sociedad que produce para el mercado. Y hoy día, bueno, estamos en las sociedades de control. La sociedad disciplinaria ha ido cambiando y estamos frente, ¿no es cierto?, a lo que se llama la sociedad de control. Por eso Gómez Rojas es realmente un símbolo que reaparece con el triunfo de la Unidad Popular el año 38, con el triunfo de Frap el año 38, que llevó a Pedro Aguirre Cerda a la presidencia, con el Frap, que llevó, ¿no es cierto?, a Allende el año 70 a la Unidad Popular, y son momentos entonces en que cuando se han tratado de hacer cambios en Chile, la figura de Gómez Rojas vuelve a aparecer. Sí, en ese sentido, la figura de Gómez Rojas es muy icónica porque lo que hace el poder es echar presa en ciertos sujetos que individualiza, hace presa sobre ellos, en el fondo muestra todo su poderío sobre sujetos concretos y con eso logra normalizar a la población. Y tal como decía el profesor, lo que ocurrió en el año 1920, es más o menos lo que estamos viendo acá, como el poder toma ciertos individuos rebeldes, ejerce sobre ellos su poderío y con eso logra normalizar, docilizar a la población. Entonces pareciera que al estudiar la historia de Chile se van repitiendo los Gómez Rojas en momentos paradigmáticos de nuestra historia. En el año 20, 38, 73, 2020 podríamos ubicar distintos Gómez Rojas, sean poetas, sean hoy, no sé, fotógrafos, artistas, pero la historia busca estos sujetos para echar presa sobre ellos y normalizar a la población. Y probablemente en esta crisis que vemos actualmente, cuando la analicemos en 10 años más, encontremos otros Gómez Rojas más que podrían estar apareciendo, que podrían estar sufriendo cómo el poderío, cómo la política ejerce sobre un poder normalizador sobre la población. Bueno, y de hecho el libro lo partimos con esta imagen ¿cierto?, de su funeral, que también es muy representativa. Bueno, está la otra mitad, ¿cierto?, que es cuando van pasando frente a la moneda en un funeral realizado los primeros días de octubre, que fue, nosotros casi que lo interpretamos como una apoteosis, es decir, una revuelta prácticamente que se genera con su funeral. Son 50.000 personas en las calles de Santiago y el impacto que genera. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos encontramos con la figura de Gómez Rojas fue a través de que en la prensa obrera posterior había muchas agrupaciones que tomaban el nombre de Gómez Rojas, desde filarmónicas hasta grupos de estudios, bueno, nuestro mismo grupo de estudios. Entonces tiene que ver justamente con ese símbolo que decía el profesor Mario, que ha ido apareciendo a través del tiempo, pero no solamente ha ido apareciendo dentro de esta historia política donde Gómez Rojas se instala, ya sea en el contexto de los años 30, incluso los 70, incluso ahora se habló de unas rebeldías constituyentes en el contexto de las conmemoraciones por el centenario. Entonces nuevamente Gómez Rojas aparece y tiene que ver con el impacto que genera su figura, ¿cierto?, a nivel histórico. Y ese impacto se puede analizar a través de esta línea política como también literaria. Entonces también me gustaría ver si podemos detenernos también en ese aspecto a nivel de lo estético, de cómo Gómez Rojas también en su época, en su generación, fue una figura fundamental para la posterior historia de la literatura chilena, por así decirlo, ¿cierto? Manuel Rojas, González Vera, Antonio Acevedo Hernández, incluso quienes también se vincularon con estos otros autores. De algún modo Gómez Rojas estaba ahí como una referencia. Entonces, ¿cómo evalúan también ustedes aquel impacto a nivel del mundo literario? Quizá Gómez Rojas murió muy, muy joven. El problema fue ese que murió tan joven, a los 24 años, que claramente él, si seguía vivido 10 años más, habríamos tenido una poesía absolutamente distinta a la que conocemos. Entonces, lo que conocemos de Gómez Rojas
escribió bastante para tener 24 años, pero yo creo que podría haber devenido habríamos conocido varias etapas en Gómez Rojas, no solamente el poeta de rebeldías líricas, el que se elegía cuando se editó póstumamente. Creo que murió muy joven y es lamentablemente tener que decir, bueno, acotar tanto la obra de Gómez Rojas. Incluso también creo que hay que no la ha podido conseguir, y yo he intentado mucho rastrearla. Gómez Rojas escribió una obra de teatro y la presentó a un concurso y ganó, pero nunca la ha podido encontrar. Pero hay material que se puede, creo yo, aún falta por buscar de Gómez Rojas. No sé, profesor, ¿qué le parece a usted la obra de Gómez Rojas de una mirada solamente literaria? Bueno, mire, estoy de acuerdo con usted que hay que partir de una premisa, que es la juventud de Gómez Rojas. Él escribió a los 17 años. Y ahí en el prólogo nosotros comparamos algunos versos de Pablo de Roca con los de nuestro poeta. Y en realidad la escritura de Pablo de Roca en aquella época se asemeja mucho a lo que está escribiendo Gómez Rojas. Lo que entonces podría haber sido, ¿no es cierto?, una poesía que fuera evolucionando y alcanzar un mayor valor estético. Yo creo que el valor, en realidad, de la poesía de Gómez Rojas es la vinculación que muchos de sus textos él alcanza, diríamos, con lo que podría llamar, en términos generales, el pueblo. ¿Ah? Es decir, Gómez Rojas fue un poeta tremendamente popular. ¿Ah? Las exequias de él, ¿no es cierto?, lo demuestran. Él, de una u otra manera, el pueblo sentía que la voz de Gómez Rojas era su propia voz. ¿Eh? Y eso es lo importante. Eso desde el punto de vista estético hay que, diríamos, considerar. Ahora, él tiene, bueno, algunos poemas que todavía resuenan en la experiencia de los lectores contemporáneos. Por ejemplo, yo, hijo de este siglo, hipócrita y canalla, es un verso que todavía, diríamos, el lector actual, ¿no es cierto?, tiene una recepción casi contemporánea. Él siente que también vive un siglo hipócrita y canalla. Y Miserere, que es un poema, uno de los poemas, diríamos, paradigmáticos de la literatura chilena. De manera que el valor fundamental del poeta José Domingo Gómez Rojas es esta vinculación con el pueblo, con los carpinteros, los ebanistas, etc. Eso es muy importante. Sí, de hecho, en la edición de Elegías que trae el prólogo de Antonio Acevedo Hernández, es prácticamente un descubrimiento cuando Gómez Rojas ve que este joven llegado del mundo rural a Santiago escribe obras teatrales, y él dice, aquí está la cuestión social, es decir, aquí está representada justamente a través de este otro código de la dramaturgia, esto mismo que él expresaba en la poesía. Sí, sí. Y bueno, quizás ahí para ir un poco cerrando esto, es interesante igual quizás ahondar en ese aspecto, ¿cierto? De esta literatura proletaria o esta literatura obrera. Es interesante igual que este mensaje o que esta posición, ¿cierto? Tanto obrera como también subversiva, o por decirlo en esos términos, hallara su código en la literatura. Es decir, ahí la literatura se torna propaganda más que un deleite estético, también tiene este propósito político. ¿Será también ahí en ese componente lo que da esta proyección de Gómez Rojas en este último siglo, a propósito de este centenario que estamos conmemorando? Porque nosotros que participamos de distintas conmemoraciones vimos cómo muchas de las personas que optaban por leer a Gómez Rojas escogían ciertos poemas, el sarcasmo, el proemio, exhortación, renegación, ¿cierto? Como poemas que están sumamente vivos. ¿Cómo
¿Cómo lo ven ustedes eso? Sí, quizás la importancia de Gómez Rojas esté en estos momentos de crisis, en los momentos de crisis que lamentablemente en Latinoamérica se viven constantemente. En esos momentos afloran estos poetas y uno recuerda ir a la biblioteca y revisitar estos poemas, porque son capaces de dialogar con momentos telúricos de nuestra sociedad, cuando se nos remece el piso, cuando las sociedades lamentablemente entramos en crisis, tal como ahora, uno recuerda a Gómez Rojas. Lamentablemente lo hace más de lo que quisiera, más constantemente revisitar estas lecturas, pero son lecturas que son capaces de reunir dos situaciones que a mí me parece que en Latinoamérica van de la mano, que es la posibilidad de reunir la política, la literatura, elementos sociales, todos estos elementos dialogan en un texto. Y por eso creo yo que son poetas que permanecen dentro del imaginario, a diferencia de otros autores que son famosos en su generación, simplemente se desvanecen con el tiempo. Con Gómez Rojas, con Manuel Rojas, creo también con González Vera, no ocurre esta situación, porque son, en la medida en que tú los vas releyendo, van cobrando una actualidad permanente y te permiten hacer múltiples lecturas gracias a eso, porque a pesar de que son textos escritos hace 100 años en el caso del poeta, tienen una frescura como si fuesen escritos ayer. Eso a mí me parece la gran importancia de Gómez Rojas, permitirnos ese diálogo político, literatura, etc. Eso. Sí, mire, yo creo que desde este punto de vista político y social, aquí hay dos, diríamos, dos enfrentamientos a lo que se ha llamado la cuestión social. Uno, que es, ¿no es cierto?, la sociedad disciplinaria, diríamos que la cuestión social la resuelve mediante la normalización, el autoritarismo, ¿no es cierto?, y un intento de homogeneizar la sociedad. Y la otra posición es la subversiva. Entonces, Gómez Rojas pertenece a ese tipo de enfrentamiento distinto, la famosa subversión, como dice Hernández, los subversivos. Los subversivos tienen, diríamos, una concepción de la cuestión social totalmente distinta a la sociedad disciplinaria. Y ahí es donde se produce el choque. Entonces, el valor político de esta poesía reside precisamente en cómo enfrenta la cuestión social. Bueno, además estaban ya los medios, ¿cierto? Imprentas que estaban ya operando con cierta autonomía, ¿cierto? Igual nosotros como editores estamos siempre atentos, de hecho recuperamos la imagen de, bueno, en este libro la reemplazamos, pero esta imagen de Artes Gráficas Cosmos, ¿cierto? Que le incluimos al final de nuestros libros. Cosmos era la editorial de Juan Candulfo, el amigo cirujano que estaba ahí en Calle Serrano, y publicaron justamente Vidas Mínimas, entre otras obras, los carteles de González Pacheco, y también obviamente la revista Claridad, Juventud. Entonces ya habían ahí medios para la difusión, pero también es interesante esa materialidad que permitía esto de imprimir la poesía en la prensa, en las propias publicaciones, revistas. Bueno, creo que ya estamos cerrando esta conversación. Sería interesante igual continuarla. Bueno, ahora estamos en un formato que está pensado para el lanzamiento, pero podríamos evidentemente extender más estas conversaciones. Quizás también centrarnos bueno, hemos publicado ya Rebeldías Líricas, Elegías. Quizás más adelante podremos estar trabajando en un nuevo título de Gómez Rojas que pueda compilar otros materiales, ¿cierto? Que están circulando. También sabemos que hay copias por allá, en la región del Biobío. Van a haber libros en algunas bibliotecas, las posibilidades de hacer alguna presentación. ¿Cómo lo han visto? Nosotros vamos a presentar el libro para el mundo académico, en el fondo, en la Universidad de Concepción, en la sede de Los Ángeles, el día martes 7 de diciembre. Una presentación que va a ser en este mismo formato, y luego se va a subir a las redes de la Universidad de Concepción y seguramente ahí va a comenzar a divulgarse. Eso en cuanto a la presentación formal del libro. Y respecto, tenemos 10 libros y
vamos a dejar uno para nosotros, obviamente, y el resto lo vamos a repartir dentro de las bibliotecas públicas de Concepción. Primero vamos a dejar uno en la biblioteca de Concepción, obviamente, y de ahí vamos a ir a las bibliotecas comunales, a la de Chihuayante, que es donde yo vivo, la de Concepción, Lota también creo que sería interesante, Lota, Coronel, esos sectores proletarios con conciencia, Talcahuano, y la idea es repartir los libros que tenemos dentro de las bibliotecas comunales, dejar dentro de la biblioteca de Concepción uno y el resto bibliotecas comunales. Esa es la idea para que este texto en el fondo quede en ejemplares y no ocurra con la edición del 2011 que se diluyó y que es prácticamente imposible conseguirla, dejar textos en comunas. Eso es lo que tenemos proyectado por ahora. Sí, sí. Bueno, no, muy bien, ¿no? Pablo lo ha dicho todo sobre lo que vamos a hacer aquí. Sí. bueno, entonces nos despedimos por ahora. Vamos a estar atentos a esa siguiente transmisión en torno al libro Elegía para divulgarlo también en los medios de Editorial Eleuterio. Agradezco también su tiempo de reunirnos esta mañana a conversar a nombre de Editorial Eleuterio. No sé si quisieran agregar algo, algunas palabras de cierre. Agradecer mucho la posibilidad que nos dieron. Este proyecto lo ofrecimos simplemente por las redes sociales, escribimos un mensaje y propusimos y se fue poco a poco haciendo y llegamos a concretar un proyecto que a nosotros nos deja muy, muy contentos porque fue una edición muy seria, el prólogo no nos pusieron limitante en menos páginas, pudimos expresar y creemos nosotros, y lo que nos gusta mucho, actualizar un estudio de González, de Gómez Rojas, y un estudio que es profundo, que es actualizado, con una gran bibliografía, que nosotros creemos que va a tener una buena recepción dentro de la gente que lee poesía, de la gente que estudia literatura, así que gracias por acogernos con la idea del proyecto, por financiarla y por sacar todo este proyecto adelante. Y también ojalá podamos seguir trabajando en nuevas cosas que puedan ir surgiendo más adelante en el futuro. Tal vez en el rescate de otros poetas también podría ser de la misma línea, no sé, yo pensaba en este momento un poeta porteño que se llama Zoilo Escobar, también de la misma, amigo de Manuel Rojas, seguramente se haber conocido con Gómez Rojas, también se podría rescatar un poeta anarquista porteño, distintas cosas que se pueden ir realizando con el tiempo. Así que gracias por invitarnos a trabajar y gracias por la dedicación que hay y la seriedad que pusieron en el proyecto y en el libro finalmente, que se ve plasmado todo ese esfuerzo en el texto. Sí, mire, yo también le agradezco a ustedes y los felicito por esta iniciativa, que además me llamó la atención que en esta época de pandemia y de crisis hayan editado tan rápidamente el texto. Yo lo encuentro notable. Así que desde ese punto de vista hay un trabajo muy serio que ustedes hacen, ¿no? Y muy, muy disciplinado. Y de ese punto de vista es notable lo que ustedes hicieron. Y encuentro que su esfuerzo, el grupo de estudios que tienen ustedes por conservar y difundir, ¿no es cierto?, la poesía de Gómez Rojas, ha sido muy importante. Como la idea también de Pablo, me parece excelente. Zoilo Escobar, un buen poeta, y no circula, no hay textos de él. Entonces sería una idea importante hacerlo con ustedes, que yo veo que están tan comprometidos, ¿no es cierto?, en este caso con la cultura del país. Entonces, muchas gracias por todo. Sí, bueno, mencionar que el libro Elegía está dentro de una colección, que es la colección Construyente, dentro del cual ya es el 9º título. Hemos publicado, bueno, rebeldías líricas, antologías de cuentos, antologías de poesía, hemos traducido a Virgilia de Andrea, una poeta italiana. Entonces, claro, la idea es justamente seguir desarrollando esta colección de los cuadernos de literatura, y ver ahí qué otros proyectos van surgiendo y vamos construyendo colaborativamente este acervo literario eh, que está siempre ahí en los márgenes y que es necesario ir y trabajarlo y pulirlo como buenos artesanos para que el libro tenga esa coherencia también, ¿cierto? Tanto en su objeto como en su contenido. Es un poco eso lo que nosotros imaginábamos cada vez que trabajamos en un nuevo proyecto. Bueno, ahora vamos a presentar un documental también, como les comentábamos, sobre las conmemoraciones de Gómez Rojas. Entonces vamos a seguir
trabajando e imaginándonos cómo es este Come Rojas del 2020 pandémico. Así que bueno, muchas gracias, nos estamos comunicando y seguiremos. Muy Un bien. gusto. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Chao.